Hola banda, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien y listos para una historia más, que se titula La historia de mi padre, actualización de la historia de mi hermano. Buenas noches, querido inquisidor. El último mensaje que te envié fue el año pasado, 2023, hablando sobre mi hermano y su fruta. Como te dije en ese entonces, yo le dije que no se case con esa mujer. Y felizmente, mi hermano pensó mejor las cosas y no hay boda ni planes de alguna. Esto me hace parcialmente feliz porque mi hermano sigue con la tontería de que mi mamá les cocine para que su fruta no lo haga. No sé cuál historia es, hermano, ya me acordaré o me recordarán los chicos en la caja de comentarios, pero vaya que tu hermano es un manganzón. Quiere vieja, la quiere en casa, en una casa que no es de él, es de tu mamá, ya estoy entendiendo todo, o de tus papás, no sé qué pedo, y encima quiere que tu madre le cocine a los dos, pero mira qué tronco de macho. Original sobre mi vida matrimonial tradicional, va todo bien. Ahora, sin más dilación, la historia de mi padre. Como toda historia personal, no inicia con nuestro nacimiento, sino con las acciones de nuestros antepasados. En este caso, mi abuelo o el padre de mi padre, este señor, solo nos heredó 3 cosas. La marcada inteligencia, que diría que es por encima del promedio, el característico color blanco del cual agradezco porque mi suegra es una vieja racista, y el muy característico apellido español. Todo esto en mi ciudad natal eran cosas poco frecuentes, ya que lo común es ser color cartón mojado o color chaufa, como dicen en Perú. ¡Qué cabrón eres tú! Y los apellidos más comunes son los quechuas, como los Mamani, Palomino, Quispe, entre otros. Así que mi abuelo, válido de estos tributos, viajaba de poblado en poblado revisando cosechas y granjas, además de revisar a las mujeres del lugar, siendo experto en aplicar el llamado choque y fuga. Estamos hablando de aproximadamente los 50s y 60s, así que en esas alturas solo regía la ley de la fuerza, por lo que nunca le alcanzó ninguna orden de manutención ni nada. Y regó buena calidad de descendientes porque de vez en cuando veo personas con mi apellido que provienen de lugares donde no hay ciudades, solo campos de cosechas. Así mi abuelo llegó a conocer a mi abuela que cocinaba en la casa de un patrón. Pero antes de darse a la fuga, fue alcanzado por la noticia de que tendría un hijo, y también fue alcanzado por los golpes de mis tíos abuelos. Los obligaron a casarse por medios civiles, pero mi abuelo, fiel a su estilo, desapareció a los meses, y mi abuela dejó a mi papá en la casa de sus padres, para irse a trabajar de cocinera a una mina, porque le pagaban más y no conocían su pasado. Esta pareja, viendo que su hija les dejó un niño y les enviaba dinero frecuentemente, decidieron viajar de esa zona a la capital de provincia. En este punto, pensando en el futuro, decidieron que el dinero de su hija lo usarían para pagar una casa y no en educación, de forma que mi padre estudió en colegios nacionales y no tuvo muchas oportunidades al terminar, de forma que optó por estudiar lo que pudiera y agarrar a la primera. Estudió docencia. La infancia, adolescencia y juventud de mi padre siempre fue marcada por la pobreza y los abusos de sus tíos, los cuales lo culpaban de los problemas de su hermana y la de sus padres.
Ya en la universidad le fue mal porque tenía que solventar a sus abuelos, su vida y encima su carrera. Pero se emparejó con mi mamá y decidieron tener un futuro financiero juntos. Jaja, claro que no. Esto es Latinoamérica. Así que decidieron tener hijos y obvio todos fuimos a vivir a esa casa que compraron sus abuelos hace tiempo al borde de la ciudad y encima pusieron de nombre a uno de sus hijos Brian. Desde aquí narraré todo desde mi perspectiva. Y puedo decir que mis padres eran tan pobres que, como vivíamos cerca de un cementerio, muchas veces iban a robar velas. Y este es un ejemplo, porque mi infancia no fue mucho mejor económicamente. Después, cuando tuve 5 años, mi padre consiguió un auto usadísimo, el cual le sirvió para iniciar como taxista y ahorrar. Esta creo que es su mejor virtud, y la de ser abstemio. En un barrio donde la mitad se mueren por causas de adicción, y la otra mitad tiene deudas relacionadas con la bebida y el juego, me parece que esa fue su motivación. Esta ciudad es una de las más turísticas del país. Todo el que conoce mi país lo asocia a una maravilla que está cerca de esta ciudad. Así que mi papá vio potencial ahí y se dedicó exclusivamente a este rubro, aprendiendo mucho y también recibiendo humillaciones de quienes ya tenían un puesto en este negocio, ya que en esos años no existía el Internet. Así que este negocio era como una mafia a la que no podías ingresar libremente. Tenías que conocer a alguien que te haga ingresar y poco a poco conocer a todos para obtener un ingreso. Así que en este círculo mi papá prosperó a punta de mucho esfuerzo y largas horas de trabajo. Supongo que todo este estrés lo calmaba en casa, porque nos molía a golpes y castigos por cualquier cosa que hiciéramos mal a sus ojos. Así que a mis 10 años aproximadamente mi tío materno y mi madre lo llevaron a la fuerza a un retiro espiritual que duraba una semana y no sé qué hicieron ahí, pero lo convirtieron. Sus agresiones bajaron considerablemente y se puso más pilas con su negocio. Pero esto le dio una estocada a la relación que tenía con mi madre. Nunca fue una relación estable y la mayor parte del tiempo me dejaban al cuidado de mis abuelos, así que con mi mamá nos regresamos a la casa de mis abuelos. Porque aún con todo, mi papá le dio un golpe tan fuerte a mi hermano en su nariz que se la tuvo que operar el año pasado. La vida de niño con mi papá era demasiado tensa y no podías ni mencionar el tema monetario en casa. En casa de mis abuelos todo fue mejor para mí y mi papá tuvo tiempo para seguir con su negocio, el cual pasó de ser taxista a aperturar una agencia turística. Entonces mi hermano y yo pasamos de ser sacos de arena a ser mano de obra esclava. Y tiempo después esta agencia se convirtió en un hotel y después 2. Ahora narraré la caída. Obvio, todo gracias a una fémina. Como dije antes, en el mundo turístico es como una mafia. Y mi papá fue conociendo a muchos contactos. Alguna vez fui con ellos a jugar fútbol y comer después. Y puedo decir que la mayoría eran los típicos habladores que presumen conquistar a una esquinera. Diré con orgullo que mi papá se diferenciaba de esa chusma e iba a lo suyo, hablar de fútbol, de política y otras cosas, ya que mi papá disfrutaba informarse sobre todo un poco. Ya cuando tenía 13 años, hice un viaje con mi padre a Arequipa, otra ciudad turística. Apareció una señora a la que llamaré Nora. Tenía sus 30 y tantos, no tan buena como las recepcionistas de las que te conté en mi primer mensaje, pero de sonrisa agradable y de buen humor. Y aquí debo decir que mi hermano heredó el mal gusto de mi padre en cuanto a mujeres, porque ambos tienen parejas sin tanta carne y que no saben cocinar. Las veces que visité a Nora y mi papá, su comida era picante e insípida. Y pasaron varios años para que hiciera comida comestible. En este viaje a Arequipa, mi papá nos hizo conocer a Nora y pues ya sabía lo que venía en ese entonces. A los 2 años ya tenían su primera hija y comenzaron los problemas. Los primeros problemas fueron la familia de Nora. Varios de sus hermanos vinieron a la ciudad a trabajar junto y para mi papá con salarios bastante generosos. Muchos de ellos no sabían ni tenían ni idea del negocio y tenía que ayudarlos. Me daba mucho asco esta forma de aprovechamiento. Por ejemplo, los padres de Nora asaltaban las refrigeradoras de los hoteles para llevarse productos a casa. Obviamente, le dije esto y muchas cosas a mi padre. Pero el pendejo no hizo caso ya que estaba en la época de luna de miel. El segundo problema fue a razón de primero. Como sus familiares eran incompetentes y yo y mi hermano solo podíamos estar 2 o 3 horas en los hoteles, porque éramos estudiantes de colegio aún, a mi papá no le dio mejor idea que traer a uno de sus tíos, el mismo que en su infancia lo maltrató y lo culpó por los problemas de su madre. Aquí seguro te preguntarás la razón, y ni yo la sé. Alguna vez le pregunté y me dijo que son familia y la familia se apoya. ¿Tu padre se cree Toretto o qué?
En breve, escribiré del gran apoyo que dio. El tercer problema fue Nora. Poco a poco le iba comiendo la cabeza a mi padre y no la de abajo, sino que le daba ideas como por ejemplo invitar a algunos de sus conocidos a la casa, los de la rama turística, porque harían mejores contactos y la mamada así. Pero ella decía, ¿cómo van a venir y ver esta cocina vieja? Y ¡pum! Nora tenía nueva para después decir, esta refrigeradora no combina con la nueva cocina. Y así poco a poco conseguir cosas innecesarias. También le dije esto a mi padre, pero el pendejo seguía haciendo oídos sordos. Todo empeoró porque yo me fui a la capital de mi país para estudiar ingeniería y mi hermano ya estaba aquí 2 años antes que yo. Así que, un buen día, Nora le convenció a mi papá para vivir en la capital Lima, en la cual la vida cuesta muchísimo más que mi ciudad natal, y aún así se mudaron de alquiler al distrito más caro. Los peruanos ya lo saben y este distrito es muy bonito y muy seguro, pero cuesta muchísimo, por no hablar de la educación de su primera hija. Como te darás cuenta, mi papá en menos de 5 años consolidó una agencia de turismo y 2 hoteles. Después, no pudo hacer nada, más que porque le succionaban el dinero. Para rematar todo esto y darle un golpe de gracia a este equilibrio horrible, su tío, el cual llamaré Jorge, hizo su jugada cuando mi papá estaba en Lima. Mi papá, como estaba atareado por su trabajo y demás, dejó de lado la herencia de mis abuelos, pues la casa que compraron no podía estar a nombre de mi padre, por ser en ese momento menor de edad, así que la pusieron a su nombre hasta el momento de su muerte. Los tíos de mi padre vinieron para el entierro y poco más, de forma que no se enteraron del documento de herencia. Años más tarde, mi papá, al mudarse a Lima, le dejó a su tío Jorge que viviera en esa casa a modo de seguridad, ante robos y para que él no pagara alquiler. Jorge aprovechó que mi papá no estaba ahí para ingresar a su cuarto y llevarse los documentos varios, entre los cuales estaban algunas facturas de los hoteles y los papeles de propiedad de la casa. Entonces, hizo un testamento, intestado o algo así, donde puso que los deseos de sus padres eran legar esa casa a sus hijos. Estos documentos llevan mucho tiempo en hacerse, más aún porque los documentos deben ser notificados y firmados a cada uno de sus hermanos. Ninguno de los tíos de mi papá le dijeron algo porque Jorge les daba dinero, ya que mi papá le dejó en calidad de gerente de ambos hoteles. Al pasar 2 años, felizmente, la SUNAT, que es el ente que revisa los impuestos, se dio cuenta de una mala declaración en un hotel y llamaron a mi padre porque querían hacer una auditoría. De forma que mi padre y Nora tuvieron que regresar para presentarse ante SUNAT y en una reunión esclarecer este problema, así como ser notificados que SUNAT haría una auditoría de ambos hoteles en un año que escogieran conveniente. Justo ese documento que robó Jorge fue parte de las facturas que se necesitaron para esta auditoría. Así que, aquí se destapó la verdad. Entonces la policía no dejó que mi papá entre a su casa y Jorge renunció. Mi papá tenía que hacerse cargo del hueco económico que le dejaron, así como de la auditoría y hacer un proceso para evidenciar que la casa era suya. El primero fue fácil y doloroso, vendió ambos hoteles y finiquitó la agencia. Lo segundo fue salvado por el contador, que es un amigo de mi padre y que pudo guardar copias de facturas. El proceso de la casa fue muy complicado porque no había documentos que respalden la historia de mi padre, y lo único que pudo hacer es retrasar la herencia intestada lo más que pudo y lo logró, porque 2 años después del destape Jorge murió por la edad y los problemas. Pero ahí no acabaron los problemas de mi padre. Uno de los hijos de Jorge es un avesado delincuente, el cual lo amenazó de muerte, así que mi papá gastó lo último que le quedaba en guardaespaldas. Pero como siempre, le hizo caso a Nora y contrató Bryans del barrio, los cuales no lo cuidaban y solo robaron 2 o 3 cosas. Al final volvieron a su casa, sin dinero pero ahora con casi 50 años. Mi padre se quedó solo. Nora regresó con sus 2 hijos a Arequipa con su familia y mi papá ahora rehace su vida en el punto muy atrás. Actualmente está estudiando educación en la universidad, trabajando de taxista en su tiempo libre y visitando algunas veces a su primer nieto. Personalmente me da tristeza y enojo porque muchas veces le dijimos que sus acciones estaban mal. Pero uno no es responsable de los problemas de otros. Con esta historia quiero empezar una trilogía para que tu audiencia entienda que si no sabes manejar a una hembra y si no piensas con la cabeza de arriba, solo tendrás problemas. Los siguientes relatos que te enviaré serán los titulados como El idiota enamorado y El espuelas. Saludos a todos desde Lima, Perú. Bueno, pues nada, está entretenido. A ver, aquí es una serie de desvergues, viejo, que tu papá... A ver, tu papá es un cara de verga, discúlpame que te lo diga. Porque ese es el típico cabrón, güey, y te lo digo abiertamente, maricón, cobarde, que va y se desquita con los hijos, pero con los otros putos, ¿no? Los que realmente, pues, están ahí robando o de parásitos, no pone un freno, ¿no?
hasta que ya tiene la soga en el cuello. Y eso es un mariconeo increíble y es una muestra de debilidad y cobardía de su parte. ¿Qué te puedo decir? La verdad, con respecto a la pregunta que me hiciste de tu sobrino, no me fijé, creo que no pusiste la edad de este chico. Cuando me preguntaste que qué edad sería bueno para hablarle de estas cosas. Viejo, desde preadolescente, cuando empiezan a gustarle las niñas, tranquilo y con calma le empiezas a explicar cómo funciona el tema de la atracción, por ejemplo, ¿no? Estos temas son relevantes ya desde esa edad porque recuérdalo, hermanito, que cuando empieza a correr esas hormonas por tu cuerpo, lo único que piensas es en delicioso. Así que yo creo que esa edad sería la buena para que le empieces a comentar de estos temas. Y bueno, mi brother, no tengo nada más que comentar. Me quedo esperando a la segunda historia. Y pues nada, mi hermano, que te mando un abrazo, cuídese mucho y pues esperaré la actualización. Y bueno, muchachos, si les gustó esta historia, por favor, vayan directo a la caja de comentarios. Cuéntenme qué opinan, qué piensan de estas familias que solo están parasitando al clásico tío rico, al familiar ricachón, y cuando todo se va a la mierda, ellos desaparecen, como las ratas que saltan de un barco hundiéndose. En fin, cuéntenme por favor lo que sea en la caja de comentarios y si no tienes nada que decir, con un simple hola me basta. Pasa y saluda para que me ayudes a activar el algoritmo en los comentarios. Por otro lado, te pido que me regales un like, que te suscribas al canal ya que es gratis y que compartas estas historias. Ayúdame compartiendo las historias para que lleguemos a más personas, para que haya cada vez menos betas proveedores o cuando menos para que hagamos sufrir a un beta proveedor. En fin, que nos vemos la próxima vez. Adiós.